barcos salen de un mismo puerto a distintas horas. El barco 1 sale a las 10 de la mañana y el barco 2 a las 11:30 de la mañana. Y nos preguntan si a las 3 de la tarde serán capaces de establecer contacto sabiendo que sus radios solo alcanzan una distancia de 150 kilómetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues calcular a las 3 de la tarde dónde se encuentra cada uno de estos barcos, es decir, el barco 1 y el barco 2, y después calcular la distancia que los separa para ver si podrán establecer comunicación o no. ¿Qué nos dicen? Que el barco 1 navega a 17 nudos. Un nudo nos dicen que es 1 milla por hora y 1 milla son 1850 metros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar esos metros a kilómetros. Basta con dividir entre 1000, por lo tanto, 1850 metros es lo mismo que 1,85 kilómetros. Así pues, ¿a qué velocidad navega el barco 1? Pues bastará con multiplicar 17 por 1,85. Y eso lo que nos da son 31,45. ¿Qué serán, por tanto? Pues como hemos pasado las millas a kilómetros, serán esos kilómetros hora. Y del mismo modo, el barco 2 nos dicen que navega a 26 nudos, es decir, a 26 millas por hora. Si multiplicamos las 26 millas por 1,85, obtendremos los kilómetros hora a los que navega, es decir, 48,1 kilómetros hora. Esta es la velocidad del barco 1 y la de debajo será la velocidad del barco 2. Entonces, ¿qué distancia habrán recorrido desde que salen del puerto hasta las 3 de la tarde? Pues el primer barco ha salido a las 10 de la mañana. Entonces, a las 3 de la tarde habrán pasado 5 horas. Por lo tanto, si multiplicamos esa velocidad que lleva por 5 horas, obtendremos la distancia recorrida, 31,45 por 5 es igual a 157,25 kilómetros. Y del mismo modo, ¿cuántas horas han pasado para el segundo barco? Pues como salía a las 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 y hasta las 3, pues han pasado 3 horas y media. Por lo tanto, si lo multiplicamos por 3,5 horas, obtendremos la distancia que ha recorrido ese otro barco. Y eso es igual a 168,35 kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el barco 1 ha recorrido esta distancia, que la vamos a llamar B, y que son 157,25 kilómetros, siendo A el punto que nos designa el puerto de salida, ¿de acuerdo? ¿Y qué distancia ha recorrido el barco 2? Pues la vamos a llamar C y es igual a 168,35 kilómetros. Una vez que ya sabemos dónde está situado cada uno de los barcos, lo que nos queda por averiguar es la distancia que los separa. Es decir, esa distancia de ahí la vamos a llamar A y vamos a calcularla. ¿Cómo podemos calcularla? Pues empleando, por ejemplo, el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque conocemos dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre dichos lados. Así pues, basta con sustituir. ¿A qué va a ser igual a? A b al cuadrado. B al cuadrado son 157,25. Más c al cuadrado. C son 168,35. Elevado al cuadrado menos 2 por b, que son 157,25 por c, que es 168,35 por el coseno del ángulo que forman, que son 127 grados. Y a todo eso hay que hacerle la raíz, ¿de acuerdo? El coseno de 127 es igual a menos 0,60182, ¿de acuerdo? Y por lo tanto obtenemos que el lado A es igual a ¿cuántos kilómetros? A 291,4327 kilómetros. Esa es, por tanto, la distancia que separa al barco 1 del barco 2. Por lo tanto, ¿podrán establecer contacto? Pues claramente no van a poder establecer contacto, porque la distancia que los separa supera los 150 km/h, que era el alcance de sus radios.